Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio del Último Frame. Yo soy Rodrigo Iglesias, conocido como Rigel, y hoy tenemos en el programa a uno de los mejores jugadores de Smash Aragón, aunque posiblemente le conozcáis más por sus vídeos de YouTube. Por si acaso no le reconocéis todavía, se trata de Jorge Carrasco, más conocido como Zaguarudo. Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí. ¿Qué tal? Te iba a preguntar, para empezar, Dime. cuéntanos un poquillo de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Qué has estudiado? Pues mira, estudios, yo he hecho 2 grados superiores de audiovisuales, producción y realización. Y ahora mismo estoy trabajando en una productora de aquí de Zaragoza y soy editor de vídeo. Y a veces también hago grafismos o animaciones en 2D sencillitas. Joder, o sea... Eso sí. No, literalmente todo lo que haces es... Entonces... Todo lo que hago es postproducción, sí. Me dedico a editar casi 24/7, se podría decir. Hostia. Sí, es mi pasión. Sí, se nota. Porque si no, no podrías estar trabajando y después editando vídeos y demás cosas. Tal cual. Pero no os penséis que la forma que edito en los vídeos de YouTube es como luego edito en Aragón TV, ¿eh? Ni de lejos, ¿eh? Sería. No tiene nada que ver. Sería literal puro meme. La televisión. Sí, sería meme y la pública me echaría. La televisión pública, ¿qué haces aquí? A lo mejor ganaría bastante visionados, ¿eh? De jóvenes seguro, pero como en Aragón TV principalmente lo ven viejos, no entenderían nada. Joder. Que te iba a preguntar, normalmente empiezo preguntando eso, que ¿cómo empezasteis a jugar a Smash? ¿Qué es lo que a ti te llevó a jugar a Smash o cuándo empezaste? Lo que me llevó a jugar a Smash por primera vez fueron mis primos. ¿Tus primos? Literalmente, sí, mis primos. Fui a casa de mis tíos a pasar la tarde con ellos y enchufaron la GameCube. Yo nunca había jugado a ningún Smash Bros. Antes, ni al 64 ni nada. Sí. Y empezamos a jugar y digo, oye, esto está divertido. O sea, es súper entretenido. Y además es como diferente porque yo sí que había jugado a Street Fighter o otros juegos así como de lucha. Sí. Y digo, oiga, este no hay que quitar vida, sino que hay que echarlo. O sea, es un concepto interesante, mola un montón. Y entonces ya dije, papá, mamá, compradme el Melee. Sí. Compradme el Melee. Y ahí empecé en Melee, pero no empecé a competir hasta Smash 4. Brawl, en Smash 4 jugaste con... Brawl, casual. Sí, Casual total. Y encima Sí. maineas Falcon, ¿no? Entonces, Falcon, en Brawl... Desde Melee. Brawl no está muy bien. En Melee sí, Melee sí que está bien. En Melee está muy bien, pero en Brawl va aparte. Ya. Es otro Falcon. Entonces, ¿empezaste a competir o te lo empezaste a tomar más en serio, no? En Smash 4 entonces. En Smash 4, porque con Brawl sé que había online, pero lo probé una vez y no fue buena experiencia. Y luego ya en el 4, como el online ya iba mejor, o sea, era más jugable. Sí. Pues ya dije, hostia, está divertido jugar contra otra gente, porque yo siempre era contra la CPU o contra mis primos. Sí. O sea, es que no tenía más. Y dije, guau, seguro que en algunos expomangas de estos o concentraciones así de anime o de videojuegos, seguro que hay algún torneo de Smash de algo. Me da igual de que me apunto. Y me apunté a uno de dobles. Me apunté yo solo a uno de dobles sí, porque no había otra cosa. No había de singles. Me apunté y me pusieron con el primero que se encontraron por ahí. Y ahí. Y estuvo divertido. Vamos, o sea, casi JB3 nos hicieron, o sea. Sí. Y entonces ahí ya empecé a conocer a la gente de aquí de Aragón. Que no estaba como muy consolidado el Smash aquí, era simplemente los 4 amigos de siempre que solo se ven en torneo, porque antes solo nos veíamos en torneos. Sí. No hacíamos ni quedadas, ni jugábamos, nada. Era solo torneo. Si quieres, hablamos después de Smash Aragón. Y y continuamos hablando un poquillo más primero de ti, ¿no? De la parte competitiva. Te iba a seguir eso, preguntando. La parte de Smash 4. En Smash 4, tú ya empezaste a ir a torneos de ahí, ¿no? Quizá de Aragón, ¿o fuiste alguno que fuese fuera? No, solo Aragón.
Sí. No. A ver, es que tampoco tenía muchos años. Cuando empezó el 4, yo debía tener 16 o así. O sea, y tampoco me veía tipo, guau, soy tan bueno que me voy a ir a otra ciudad a competir, ¿sabes? Sí. O sea, simplemente me veía como para jugar aquí. Porque Sí. también en los primeros torneos, lo típico, recibes hasta en el carnet de identidad. Sí, o sea, llegas nuevo y recibes, pero luego ya más o menos, conforme vas jugando torneos, ya vas viendo cómo se juega de verdad el juego. Sí, que puedes recibir igualmente. Yo sigo Claro, recibiendo sí. como el primero. Pero... No, sí, yo si tengo un mal día, recibo también como el que más. Y entonces ya empezamos a hacer torneos por nosotros mismos, porque con los de Spomanga había uno cada 6 meses. Sí. Y entonces ahí ya es cuando empecé a escalar puestos en lo que sería el ranking de Aragón. Sí. El ranking. Al final del ¿sí? más 4, ¿cómo quedaste? Al final del más 4, pues mira, los dos, no me acuerdo si fueron los dos últimos torneos, los gané yo. Joder. Los dos últimos. ¿Estaba jugando TJ por esa época? No, TJ entró en Ultimate. ¿TJ entró en Ultimate? Entró en Ultimate a los 2 meses de que salía el juego. Hostias, no lo sabía. No, o sea, ni sabíamos que existía TJ, ¿eh? Hostia. TJ Fíjate. llegó un día a un torneo, llegó y dijimos, hostia. ¿Y este tío? Tal vez este tío es bueno. Sí, Joder. pero en Smash 4 sí que solía quedar siempre top 3 al final de los últimos. En el último año siempre top 3 junto a Nekonats y Hofmar. Sí, a Hofmar al menos sí que le conozco. Sí, Neko se ha dado poco a conocer. Neko es como más reservadito. Sí. Y Hofmar sí que, por ejemplo, sí que ha ido más a Bilbao y otros sitios y es más conocente. Y entonces, en la época de Ultimate, empezasteis ya, supongo que ahí organizando torneos y demás. ¿Y cómo te ha ido a ti esa parte competitiva? Pues esa parte competitiva no me ha ido nada mal. El primer torneo que hicimos también de Ultimate salió Ultimate un viernes, ese sábado hicimos torneo. Y ese lo gané yo también. Hostia. Y luego ya sí que he ido más estando segundo, tercero, por ahí porque llegó TJ. Llegó TJ y nos dio una lección a todos. Hostia, bueno, está bien que entre alguien así en la comunidad que de repente rompa el meta completamente. El esquema, sí. Mola un montón, sí. Además, como este J es un tío increíble. No le conozco personalmente. Sí. No, es un piro de la vida, es increíble. Como escuché esto, va a decir, a ver qué dice este man. No, si es el primero que dice que está loco. Bueno. Y ya últimamente, pues sí, ahora mismo creo que en Smash Bros. Spain, en el ranking de la segunda temporada, no me acuerdo, estoy cuarto. Sí, en el de Me Aragón, supera, ¿no? Sí, están TJ, Hofmar, Muffin y yo. Joder, pues está bastante Sí. bien posicionado ahí. ¿Cuánto? Bueno, sí, no quería hablar ahora todavía de lo de Smash Aragón, pero bueno, dime. No, que simplemente te iba a decir que... pues mira, que se me ha olvidado lo que te iba a decir. Pues, nada. Te iba a seguir preguntando sobre eso. ¿Has viajado fuera de la comunidad? ¿Has viajado fuera de Aragón? Sí, he viajado a Bilbao. Sí. En Bilbao he estado 2 veces y he ido a 2 codec calls. No me acuerdo exactamente qué números, creo que eran el segundo y el tercero. Hostia. Eso también he ido. Y un día se nos fue la cabeza y dijimos, nos vamos a Francia a un torneo, y no fuimos a Francia. ¿En serio? Sí, como nosotros estamos casi cerca de la frontera, pues eran 3 horitas en coche. Joder. Y nos plantamos en Francia a competir y tuvimos buenos resultados. Qué guapada. Sí, estuvo muy bien. ¿Cómo es lo de ir a Francia a competir? En plan, ¿veis barrera de idioma o veis que la gente juega muy diferente? No. Juegan como cualquier persona. O sea, no es porque sean franceses van a usar un método distinto para jugar. No, pero a lo mejor el meta es diferente. A lo mejor llegáis y de repente hay 3 pits y dices, ¿pero por qué la gente utiliza tanto pit aquí? Sí que había más variedad de personajes. Claro, eso digo. Sí que había. Por ejemplo, a mí me tocó contra una Wi-Fi trainer, ¿sabes? Que eso se ve poco tanto en online como en presenciales. Sí. O sea, Wi-Fi escasean. Y también había DDs, había... Sí, en eso sí que tenían como más variedad. Qué guay. Y lo de la barrera del idioma,
Pues al principio sí que intentábamos tipo, oh, bonjour, lo que sabíamos de francés. Sí. Y luego pasamos tanto ellos de hablar español como nosotros de hablar francés y hablamos en inglés. Bueno, bien, si os Sí, entendíais, sí. que es lo No, importante. nos entendíamos. Sí, sí, además eran gente encantadora. Lo hicieron en un hotel. O sea, era torneo Grande. tocho. Mm. Porque estaba No Fall, que es el mejor Meta Knight de Francia, y también. No me acuerdo qué más estaba, pero sí, había tops también de toda Francia. Qué guay. Estuvo muy bien. ¿Y ahí cuando has estado en Bilbao? En Bilbao, sí. ¿A qué torneos has ido? Antes, no me acuerdo cómo se llamaban. Antes se llamaban los Mushroom Kingdom. Sí, creo que eran esos. A ese ya fui creo que el 10º, no me acuerdo. Pero al primero que fui se llamaba Elite o algo así. Sí, puede ser. Era antes de. Sí, los Elite. Claro, sí, que eso fue al principio de. Tipo, tal vez fue en enero o en febrero, después de que saliera el juego. Sí, en 2019, supongo. Sí, sí. No, Claro, 2020. A ver, sí, 2020 no. Bueno, enero de 2020 todavía se podía estar por ahí, pero. Bueno, sí. No, pero fue en 2019. Sí. Y estuvo muy guay poder conocer a gente como Bolu, a ML41. O sea, increíble. Viajar para Smash mola un montón. Se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Dónde quieres ir? ¿Hay algún sitio que te hayas quedado con las ganas? Con este año Madrid. fijo. Sí. A Madrid nunca hay. Para el SOS, por ejemplo, yo no fui. Ya. Sí que fueron ellos, alguno de Smash Aragon, pero yo no pude por trabajo. Uf, qué mal. Yo sí que ahí conocí a Sura, creo que fue. Sí, que estuve jugando con él unas partidas y tal. Creo que jugaba a Pikachu, si no recuerdo mal. Bueno, ese hombre juega a todo. Porque, no sé, ahora ya se ha consolidado con su Chrome, pero antes era un poco ir tocando todos los palos para ver cuál era el bueno. Main al roster. Final, sí, main roster. De palo. Sí. Siempre, en los rankings, cuando ponemos los personajes, le ponemos el roster directamente. Es lo que tiene. Sí. Pues te iba a preguntar, aparte, me has estado hablando de eso de Smash Aragón y demás. Porque me parece que es una comunidad poco conocida o que no se habla tanto de ella o no es grande. Y sí que me molaría saber la historia de Smash Aragón. Si nos pudieses contar un poquillo desde que se fundó y cómo fue ese comienzo y tal. Pues todo comenzó en Smash 4. Cuando ya empezaba a haber más gente en torneos, porque al principio sí que era, pues estábamos 10 personitas o así, luego ya empezó a venir más gente. Y entonces un buen día llegó Joshua, también conocido como Tuercas. Que sí, ese es su nick. Sí. Y dijo, oye, ¿y si nosotros montamos nuestros propios torneos o hacemos quedadas tipo los fines de semana para jugar? Y dijimos, oye, eso molaría hacerlo. Y entonces él se encargó, si fue, yo qué sé, entre semana cuando hablamos y tal, ese fin de semana ya estábamos en una casa de juventud que le había llamado, había llevado un monitor, llevábamos consolas, y entonces ahí es donde empezó todo. En uno de los torneos dijo, hay que empezar a hacer cosas, hay que moverse. Sí. Porque él es de Estados Unidos, y entonces, claro, allí en Estados Unidos es como 1000 veces aquí, ¿sabes? Sí. Hay torneos por los fines de semana, están todo el día jugando, tienen sitios para jugar. Y entonces él dijo, pues aquí hay que hacerlo. Porque si no, vais a estancaros en torneos entre amigos y al final la competitividad va a ser como no de nivel top, ¿sabes? Sí. Que se va a quedar más como tipo casual. Sí, como más estancado. Y entonces exacto. Y entonces ahí empezó todo. Al principio fuimos a casas de juventudes que nos dejaban tipo de 11 a 1 podéis jugar. Bueno. Y llevamos todo. Y luego ya empezamos a ir a bares que son mitad ciber y cosas así, porque ya nos dejaban pantallas y cosas. Y ahora estamos actualmente en un ciber. Directamente. Sí, el dueño nos deja las pantallas en vez de dejamos el ordenador apartadito y nosotros nos ponemos ahí a jugar Smash. ¿Cuántos torneos habéis organizado de Ultimate?
De Ultimate creo que si no hubiera sido por la pandemia hubiéramos hecho muchos más, pero por ahora llevamos 6 o 7. Joder. No, mensuales. Sí, Está bastante bien. en Ultimate ya empezamos a decidir hacer mensuales. En Smash 4 sí que era más tipo cada 2 meses o de repente en un mes hacíamos 2. Era como nos iba ¿Dónde? surgiendo. Pero en Ultimate ya dijimos hay que hacer esto mes a mes para que sea como más continuo, rutina. ¿Y tenéis afluencia de gente de fuera? ¿Iba gente De fuera no. De fuera no. No sé si de ninguna comunidad nunca hemos tenido a nadie. Wow. Siempre ha sido full Aragón. ¿Cuántos sois, más o menos? Más o menos solemos llenar las 32. Hostia, pues sois una burrada. Normal. Por eso aún son... También depende de la época. Si es época de exámenes, pues ya. Lo típico. No estamos tantos, pero sí, solemos acercarnos al 32. Joder, para no tener a nadie que venga afuera, tenéis bastante gente. Claro. Sí, no, gente tenemos, sí. Claro. Pero lo que tú dices, gente de fuera tal vez es porque no nos damos tanto a conocer. Ahora sí, porque como en Ultimate sí que ya nos vamos moviendo por otros sitios. Por ejemplo, ahora TJ es top también, está dentro del top 50. Hemos ido a Bilbao, hemos ido a Madrid, hemos ido a Cataluña. Pues entonces ahora tal vez ya sí que nos damos más a conocer. Sí, lo pones en el mapa al final. Claro. Pero antes era como súper cerrado, solo gente de Zaragoza. Sí, era súper cerrado. Nosotros, yo me acuerdo que lo hablé con Krato, que queríamos haber ido, porque creo que, no sé si lo habló él con Hofmar o no me acuerdo con quién lo habló, que habíais organizado un torneo y de hecho lo estuvimos mirando. Pero era como 8.000 horas en coche. No, y, sí. Y nos coincidía justo con no me acuerdo qué otra cosa y era como, joder, macho. Pero sí que a mí, por ejemplo, sí que me hubiese molado ir, pero porque me hubiese molado ir también, o sea, a todos los sitios que pudiese ir, yo iba, vale. Yo también iría a todos los sitios que pudiera. Sí. Lo bueno es que nosotros en Zaragoza tenemos como la ventaja estratégica de que Bilbao 3 horas, Cataluña 3 horas, Madrid 3 horas. Hostias, es que estáis muy bien posicionados entonces. Estamos muy bien posicionados, sí. En eso, por ejemplo, si es de Galicia a Barcelona, te mueres. Te mueres en el viaje. Pero nosotros sí que tenemos más suerte en eso. Tipo que los tochos los tenemos a la misma distancia. Sí que es verdad. Joder, qué guay. Y te iba a preguntar también por... ya me lo has comentado antes, ¿no? El top de Smash 4, pero sí que... Ya que estamos hablando de Smash Aragón, mencionar un poco a gentes, ¿no? A esos exponentes de la región. Aparte de TJ, que parece que el podcast está yendo de él. Pero que me cuentes un poquillo, en plan, ¿qué gente hay ahí? Pues al principio éramos todos chavalines. Sí. O sea, tal vez en 4 la media era de 17, 18 años. Y éramos, pues eso, gente que nos gustaba el juego sin más. Y al final decidimos competir. Y por ejemplo, como has dicho, esta basura, que aún entró tarde. Entró tarde a Smash, pero entró fuerte y se quedó. Luego, por ejemplo, también reclutamos a Hofmar, que lo reclutamos con 13 años. ¿Con 13 años? Es que Hofmar es peque. Hostia. Y al principio era como, hostia, este tío o sea, tiene poca edad, pero sabe un huevo del juego. Era como, este tío va a ser increíble, sí. Porque lo vimos en un torneo, él se apuntó a un torneo y dijimos, tío, tenemos una comunidad, ¿te quieres venir a jugar los fines de semana? Apuntarte a torneos, los organizamos y se vino. Luego está Nekonats, que era como el villano de Smash 4, porque era el que siempre ganaba. Sí. Y sí que este es como más reservadito, no suele gustarle las redes sociales y tal, y entonces por eso no se le conoce tanto. Pero en Smash 4 era top de aquí, top casi seguro 1. Hostia. Y luego también teníamos a Frankie, que eso era otro top, pero este tío pasaba de la comunidad. O sea, él solo iba a torneos y nos reventaba. Era como, tío, vente a la comunidad, queremos saber jugar contra ti, cabrón. Sí. Y él él solo se presentaba a torneos, nos reventaba, nos quitaba los premios y se iba a casa. Qué cabrón, la verdad. Sí. Pero se le quiere. Joder.
Qué guay. Y luego ya en Ultimate hubo un boom de gente. Sí. En Ultimate empezó... Muffin sí que empezó en 4, pero a finales, y en Ultimate ya le dio muy fuerte. Empezó ahí con su Meta Knight y luego se pasó a Wi-Fi. Hostia. Y empezó a entrar, pues eso, en Ultimate, no sé si es porque el juego moló un montón en su comienzo o lo que sea, pero entró un montón de gente en Ultimate. Pasamos de ser, pues eso, 15 personas así en la comunidad a ya ser un grupo de 60 en el WhatsApp, por ejemplo. Hostia, son bastante, o sea, bastante gente. A mí me impresiona porque yo la comunidad de Aragón, como no la conozco tanto y parece que la gente no viaja y demás, me parece como que es más peque, pero es como, joder, 60 personas, llenáis siempre los torneos de 32, es como... Hostia. Claro, lo que has dicho es importante. Nosotros éramos peques en 4. O sea, no teníamos ni dinero, ni sabíamos conducir, ni siquiera nuestros padres nos dejarían ir a jugar, ¿sabes? Sí. O sea, dile a tu padre, oye, que este fin de semana me voy a Barcelona a jugar a un videojuego. A mí me cruza la cara. Sí. O sea, díselo. Pero ahora ya que más o menos nos vamos haciendo mayores de edad todos, pues ya empezamos a viajar. Ya decimos que es momento, ya tenemos que abandonar el nido. Ya, claro. Y sobre todo, si podéis y tenéis encima pasta y demás, pues ¿por qué no vais? Sí, claro. Sí, muchas veces simplemente ahorramos, tipo, vamos a Bilbao este mes, pues empezamos todos a ahorrar o cosas así. Miramos quién tiene coche libre y nos vamos organizando todo para ir guay. Joder, claro. Me pasa siempre, tío, en los podcasts que es como, joder, me acuerdo del presencial y es como, o sea, de torneos offline y es como, joder, macho. Sí. A mí me cae lagrimilla, ¿eh? Sí. Sí, la gente que tenga que ver en plan todos los episodios va a decir, tío, este tío es un nostálgico. Yo online, torneos online, creo que solo he jugado el de... ¿Cómo se llama? El de Andrés FN, el que hizo de Steve Showdown. Solo jugué ese online. No pienso entrar en un torneo online jamás. Bueno, nunca digas nunca, ¿eh? Nunca digas nunca, ya lo típico, pero ¿Te imaginas que justo sale esto y a la vez estás tú en plan organizando un torneo online o alguna cosa así? Lo he pensado tipo para la comunidad de YouTube y tal, digo, tal vez les creo un torneo online para que se entretengan, como hace Andrés, y tirando. Pero yo participar en un online, difícil, muy difícil. Bueno, un reto para la comunidad. Si quien los escuche, pues ya sabéis, intentad a ver si Zaguardo se apunta a un torneo online, a ver si lo conseguís. Y has mencionado, o sea, ya que has mencionado esa parte, ¿no?, de la comunidad de YouTube y tal. Sí. O sea, quería que nos hablases un poco de eso, de tu canal de YouTube. Para la gente que no lo... Bueno, si lo puedes explicar también para la gente que quizá no lo conozca o quizá oye el podcast y no tiene ni idea. Sí. Pues yo tengo un canal de YouTube llamado Zaguardo tal cual, no sin ninguna cosita, en el que subo montajes de Smash, tipo el Little Z, de ese rollo, de... No montajes de super combos, sino más tipo de entretenimiento. Sí. Y eso es a lo que me dedico principalmente en YouTube. Como de memes, de compilaciones, de momentos meme y cosas así. Momentos graciosos, claro, sí, de ver al oponente hacer cosas sin sentido y poner, yo qué sé, memes de ese tipo de rollo. Y eso lo empecé el 5 de julio de 2019. Hostia. Empecé a subir exactamente la fecha. Sí, porque ese día me fui de vacaciones. O sea, subir vídeo y me fui por la puerta a la playa. Joder, pues así también. Ojalá el canal yo lo hubiese empezado así. No, y también, tipo, porque me lo suelen recordar. Hay gente que es como súper enferma en la comunidad que me va recordando, ¡buah! Llevas ya un año en YouTube, o ya tienes tantas visitas. O sea, hay gente muy enferma, tipo, que me va avisando de estas cosas y yo al final me acuerdo de todo. Claro, normal, sí, te lo van recordando. Y entonces subí mi primer vídeo, que fue un montaje de Falcon, como no. Sí. Porque también, dato curioso, yo hasta ese día no tenía Switch. O sea, hasta un par de meses antes de ese vídeo no tenía Switch. ¿Y tú cómo jugabas? En las quedadas. Claro.
A ti te rentaba muchísimo que se quedase todas las semanas, ¿no? Porque claro. Claro. O sea, tal cual, yo no tenía ni la consola ni el juego y era como, hey, os apetece quedar de 4 a 10. De 4 a 10 del día siguiente. Del día siguiente. No, sí. Pero luego al final sí que ya dije, los demás están cogiéndome carrerilla, tengo que practicar ya en casa. Y decidí comprarme ya la Switch. Y entonces dije, hostia, que ahora tiene lo de poder sacar los clips, los puedes meter en una micro SD y te los puedes meter al ordenador, que son el más 4, o tenías capturadora o no puedes hacer nada. Y entonces dije, hostia, aquí puedo hacer vídeos. O sea, puedo hacer chorradas porque yo llevo editando desde más o menos los 14 años que toqué mi primer editor de vídeo. Digo, wow, puedo hacer algo gracioso que le pueda gustar a la comunidad. Sí. Y entonces subí el vídeo. Y al principio sí que era como, a los 3 meses tenía 100 visitas, tal, no sé qué. Tenía pocos seguidores, pero a mí me daba igual, yo seguía haciendo vídeos. O sea, en verdad, en ese momento, si estás empezando en YouTube, lo más importante es la constancia. Que te den igual las cifras. O sea, yo podía tener 5 visitas que yo te iba a subir otro vídeo. Sí. O sea, a mí me daba igual. Y entonces yo seguí subiendo vídeos hasta que de repente, en enero de 2020, llegó Mr. Game Awards, que debió esparcir su magia de la B y del 9, y de repente, tal cual, de la noche a la mañana, de 100 visitas todos los vídeos, más o menos, a 100.000. Tal cual. O sea, fue... Además, ese día tenía torneo, tenía uno de los de Z-Drop. Dije, bueno, me eché a la cama, tal, y de repente al día siguiente me desperté y estaba medio fundido el móvil. Tenía lleno de notificaciones y digo, ¿qué cojones está pasando? Sí. Miré los vídeos y digo, ¡hola! Que el de Captain Falcon tiene 100.000, no sé qué, hostia, el de Mr. Game Awards fue una locura. Y en el día del torneo todos nos estábamos llevando las manos a la cabeza de qué cojones estaba pasando. Normal. O sea, ¿cómo había pasado eso? O sea, de la noche a la mañana pasé, es que es 1000 veces lo que había recibido. Es flipante. Sí, fue una locura. O sea, Mr. Game Awards en el corazón. Hombre, ahora 100%. ¿Y no sabes exactamente por qué fue? No tengo ni idea. No sé si tal vez fue porque alguien tipo compartió el vídeo en algún Discord o algo así, que había alguien famoso, yo qué sé, a un pro player o algo que lo compartió en sus redes o algo. Porque si no me lo explico. Sí. O sea, si no... Sí, o quizás en plan que lo pusiese en algún streaming o en Reddit o alguna cosa así, ¿no lo has visto? Sí, no, es que no lo sé, porque tampoco como era tan poco conocido, o sea, no me seguían, tenía 150, 200 suscriptores. Entonces, tipo, para verte en Reddit había que meterse en la parte más oscura para encontrarte. Porque si no sales en primera portada. Ya, claro, obviamente. Entonces, claro, eso no lo he encontrado. Porque yo aún sigo flipando. O sea, de repente ves que la gráfica iba así como rectita, o de repente 10 visitas subió un poquito y de repente... Y tú así, sí, 10 visitas. 100.000. Joder. Fue locura ese día. Y entonces ya ahí dije, vale, a la gente le gusta mi contenido, voy a seguir haciendo. Y desde entonces sí que ya... Hasta Mr. Game Awards más o menos subía un vídeo cada 3 meses o así, porque también como estaba con estudios y tal, y de repente digo, vale, a la gente le gusta esto, tengo que empezar a subir más y más. Y entonces en el confinamiento he aprovechado, porque como no se podía hacer nada, aproveché para empezar a hacer vídeos a muerte, pero a muerte. Muchísimos vídeos. Y... que te iba a preguntar, por curiosidad, ese torneo, ¿qué tal te fue? O sea, ¿cómo tenías el mindset? Porque tenías que estar en otra cosa, 100%. Eso te iba a decir, el mindset era como, vale, tengo que estar en el torneo, pero, o sea, ahora mismo es como que mi vida va a dar un vuelco o algo, porque tantas visitas es huge, o sea, es algo importante. Y quiero recordar que no me fue mal, creo que debí quedar tercero o algo así. Hostia, no me fue mal. De puta madre. Sí, no. A ver, más o menos los Z-Drops, pues eso, voy quedando tercero, segundo. Sí que he ganado alguno. Y pues eso, primero, segundo, tercero, cuarto. Sé que he quedado siempre. Sí. Joder. Y sí, ese torneo también lo llevo aquí. Lo recuerdas bastante. Y, sí.
Te iba a decir, claro, entonces a partir de ahí, un vídeo, ¿cuántos subiste? A partir de ahí, ¿cuántos vídeos llevas en general en el canal? Vídeos, el otro día además los conté, creo que 21. 21. Tampoco es que 21. sean tantísimos. No. Y cuando subí el de Mr. Game Watch, creo que el de Mr. Game Watch era el número 7 o número 8. Hostia. O sea, solo tenía 8 vídeos y tenía como 100.000 en cada uno y ya empecé a tener 20.000 seguidores de la nada. O sea, sí. Por pasar, vamos, por ver un poco de esos 20.000 a los 86.000 creo que tienes ahora, 86.500 sí, creo que así, ¿no? Sí, estamos cerca de los 87.000 ahora mismo. ¿Y cómo crees, o sea, qué crees que te ha ayudado de subir de esa cifra? Porque supongo que el boost inicial hasta los 20.000 está bien, pero ¿has hecho algo especial? ¿O has intentado hacer algo, currártelo de alguna manera? Sí, he intentado, por así decirlo, ser distinto a los demás. Porque, por ejemplo, una cosa que le encanta a la gente es el se acabó. Sí. O sea, eso ya se ha quedado como cosa de zaguardo. Si el montaje tiene se acabó, es de zaguardo, por ejemplo. Entonces, claro, yo siempre he ido buscando como cosas que me puedan relacionar y sacarme de lo que es los montajes generales que puedes ver en YouTube. O sea, como tipo más marca personal. Por ejemplo, en todos los vídeos siempre meto un clip de... No sé si conoces el meme de BitConnect. Sí. Pues ese siempre meto un clip. Siempre un clip tiene ese meme. Y entonces la gente, por ejemplo, lo busca. O sea, siempre está esperando ansioso a ver qué clip va a ser el de BitConnect y cosas así. Sí. O sea, yo creo que es también por eso. Y también porque, por así decirlo, por ejemplo, los montajes de Elite Z sí que eran como un poco más light, digamos. O sea, yo, por ejemplo, si hay una explosión, te meto un Allahu Akbar. Sí. O sea que, claro, y entonces eso sí que hay gente que como que le gusta mucho ese tipo de humor. En vez de tan light como podría ser Little Z, que simplemente era metiéndose con el otro jugador o lo que sea, no, o sea, yo soy más como ir a piñón de Allahu Akbar y ese día. Aunque también he recibido críticas negativas con eso, ¿eh? Normal, porque es un poco quizá el límite del humor, pero... Claro. Pero bueno, que la gente, yo creo que ese humor tan gamberro, vamos a decir, también como que le gusta mucho. Es que claro, es que mola ser gamberro, a la gente le gusta ser gamberra. Claro. Entonces eso, lo ves en un montaje más y dices, hostia, está chulo. Hostia. Y esa parte, bueno, te iba a preguntar, esa parte de marca personal, ¿qué crees que, o sea, cómo la has ido desarrollando? ¿Qué has ido desarrollando de ello? Pues principalmente al principio, cuando hacía los primeros vídeos, el juego lo tenía en español, para empezar, por ejemplo. Lo tenía en español y a mí me daba igual, tipo, se acabó, o sea, simplemente se acabó en BD Game, no tiene ninguna otra diferencia. Y entonces llegó un vídeo que es el del héroe, que dije, lo siento, esto no lo voy a jugar en español, porque héroe no me sé los hechizos. Metalización, o sea, se lo podían haber currado un poco más. Horrible. Y entonces dije, este vídeo, lo siento chicos, pero va a ser en inglés. Y entonces se me vinieron todos encima de, no, F se acabó, me he divorciado de mi mujer, cosas así. Sí. Y entonces, claro, ahí te vas dando cuenta tipo que la gente pues sí que ve cosas especiales en ti. Que, por ejemplo, en otra gente no ve. Claro. Porque, por ejemplo, en King of Skill, que es otro chico que hace Smash, o sea, hace montajes de Smash, él tiene el Do It Again, que él siempre lo pone. Y yo, por ejemplo, en vez del Do It Again, tengo a... Ay, ¿cómo se llamaba el DJ este? No, el que... Another One. Sí. Another One. Yo, por ejemplo, tengo a ese. Y entonces la gente también asocia el Another One conmigo. Joder. Entonces, claro, siempre ir buscando... Tipo, no repetición que sea cansino, pero sí como patrones para que sepan que es como tu vídeo o que tú tiras por este lado. Sí. Ir casi analizando tú qué ven en ti, ¿no? En plan, claro, que son claro. Y coger eso y decir, vale, pues esto me lo voy a quedar esto como gusta. que es mío, porque sé que gusta y que me representa, ¿no? Sí, porque viendo comentarios a veces sí que digo, oye, pues el Another One no lo para de comentar a la gente que le hace gracia o cosas así. Digo, pues en el siguiente también lo pondré y cosas así sin problemas. Sí. Qué guay. Y, o sea, tú, lo que nos has contado antes, ¿no? Que has estudiado
todo está relacionado con esto y trabajas. Exactamente. Y también ha sido Sí. hobby tuyo. Todo eso, obviamente, te ha ayudado muchísimo a editar todos estos vídeos, o has necesitado quizá Sí. algo adicional, algún curso adicional o alguna cosa No, aparte. curso adicional no he necesitado. Lo que sí que tal vez lo que era más los estudios sí que era tipo para aprender un programa en concreto, Sí, más que cómo aprender a... También te enseñan tipo el lenguaje audiovisual y tal, sí. pero principalmente yo me lo tomé más como un curso para aprender X programa. Yo uso Premiere, por ejemplo. Mm, Y me lo tomé más como para ir conociendo el programa, cómo se mueve, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no. mm. Pero lo que es aprender a editar, eso lo hice día a día desde que tenía 14 años, que editaba prácticamente todos los días de mi vida. Haciendo, yo qué sé, memes para el grupo de WhatsApp de colegas o cosas así. Qué guay. Claro, entonces ahí ya vas tipo Sí. aprendiendo. Porque no hay un libro que te diga hay que editar así. O sea, eso lo vas haciendo también tuyo. Sí, es eso también. Supongo que encontrar tu manera, ¿no?, de editar, que al final es lo que a ti te ha llevado a estar donde estás. Que tú lo editas de esa manera y que tienes Exacto. esa capacidad memética, vamos a decir, de Sí. crear ese humor, ¿no? Sí, claro, porque generalmente también mientras voy jugando o grabando las partidas, ya voy pensando en los memes. Digo, guau, aquí, como se ha chocado con el escenario, voy a poner un sonido de punk o algo así, o alguna chorrada así. Y todo eso, pues tengo una libreta o el bloc de notas del móvil y me lo voy apuntando todo para luego llegar a edición y ya ponerme manos a la obra. Eso, ¿podrías explicarnos un poco más, aparte de eso, el proceso creativo que tú puedes tener? O sea, desde decir, ¿cómo escoges tú, por ejemplo, el personaje? ¿Cómo de repente dices, vale, qué clips hago? ¿O qué idea general del vídeo tengo? Pues al principio cuando no tenía tanta gente, sí que eran los personajes que yo usaba. Al principio hice 2 seguidos de Captain Falcon, uno de Donkey Kong. O sea, personajes que yo sabía manejar más o menos. Eso sí que los escogía yo. Luego ya cuando empezó el boom, ahora no los escojo yo, los escogen los Patreons. Que son como gente que me dona. Sí, mecenas, y por ¿no? donarme, pues, sí, son mecenas, y entonces por donarme y tal, pues les doy un día o 2 antes que puedan ver el vídeo, ellos pueden escoger quién es el siguiente personaje. Si, por ejemplo, tengo alguna promoción o algo en el vídeo, a ellos es sin anuncios o cosas de esas. Qué guay. Y entonces ellos escogen el personaje. Y luego el proceso creativo principalmente es ponerme a jugar. Digo, vale, me meto a salas o me meto al quick play, porque ahí suele estar la gente más loca, graciosa. más bizarra. Sí. Más bizarra, sí, hay gente muy bizarra en quick play. Sí. Y entonces simplemente voy jugando. Voy a ver simplemente busco la bullshit del personaje. Porque digáis lo que me digáis, todos los personajes en Smash tienen bullshit. Tienen algo súper injusto o cosas así. Ya. Todos. Hay algunos más que otros. Algunos, sí, algunos sí. que tienen incluso un Twitter, ¿no? El de Ken es injusto. Ken es injusto. Ken es muy injusto. La ilusión de la elección. Qué buena, ¿eh? Qué buen tweet. Ese tweet es cojonudo. Sí. Y eso, y me pongo a jugar y principalmente busco explotar la bullshit del personaje. Más que hacer combos locos, es tipo, yo quiero divertirme, o sea, yo quiero que la gente se entretenga, no que busque, ¡buah, este tío, a ver si va a la Evo o cosas así, es buenísimo! Sí. No, yo busco el entretener. Porque, no sé, también es como lo que más se busca en YouTube. Buscas entretenerte también, más que buscar cosas locas, porque para ver gente buena generalmente ya tienes los torneos en Twitch o lo que sea. Claro. Y eso, me pongo a jugar, saco los clips, más o menos los voy escogiendo según me da. Y también me ha pasado alguna vez que hago un clip, termino la partida y se me olvida grabar. Uf. Es como, no, he perdido clip. Y entonces tengo que empezar otra vez. Y así más o menos con los clips estoy una semana. Una semana de ponerme a jugar mientras estoy jugando, mirar memes o pensar ya memes. Y ya cuando tengo todo grabadito y tal, digo, vale, música. Es muy importante escoger lo primero de toda la música.
porque es en lo que se va a centrar el montaje. Eso es muy importante. Antes que, o sea, decides antes la música que el propio tema. Sí. ¿Cómo? O sea, explícalo un poco más. Me interesa. O sea, porque, mira, por ejemplo, así... por ejemplo, el del héroe que hemos hablado. Sí. He utilizado una canción de un juego de las Tortugas Ninja que es súper rítmica. O sea, es para, pam. Eso es pam, pam. Yo siempre busco canciones que sean así, como que pueda meter cortes o que pueda meter así cosas rápidas que gusten. Entonces, yo siempre digo, vale, primero escojo la canción y luego ya todo gira alrededor de eso, porque es más fácil empezar con la música que empezar a editar y luego poner música. Eso tiene cero sentido. Porque el montaje también, como la música está todo el rato, está durante un buen rato, sí que tienes que estar ahí como que todo se tiene que basar en eso. En el ritmo de la canción, porque cuando, por ejemplo, en el de Terry, lo tengo dividido en Terry jugando normal y luego Terry ya con el Go. Y entre medio es cuando la música se pone más triste, porque es como, oh no, Terry, te están dando una paliza, tal, no sé qué. Y luego ya se viene la música arriba y es cuando Terry ya tiene el Go. Sí. Y claro, entonces vas buscando eso. Qué guay. Y normalmente, o sea, ¿cuánto de longitud suelen tener tus vídeos? De longitud más o menos, no son muy largos, son 4 minutos o así. Claro, no. Que eso es una sola canción. Pero si, por ejemplo, tuvieses que coger... No. Canción duran más o menos 1 minuto y medio y tal. Claro, eso te iba a decir. Si tienes varias... Tengo varias siempre. Siempre escojo 2, mínimo 2. Si ya se me viene la explosión creativa, pongo hasta 3. Sí, pero sí, siempre tengo 2, porque, claro, al final, 4 minutos de una misma canción te cansas. Claro. También mola que a mitad pues cambie también un poco el ritmo o cosas así. No, y al final que tu contenido también, yo creo que es contenido muy de generación actual. Te estoy dando cosas guays cada 10 segundos, música, te la cambio al minuto para que te des cuenta que siga haciendo el vídeo. Plan, como que... Así es. La gente ahora, además también, como ahora en Ultimate la gente es como muy joven, porque por ejemplo si te pones a hacer cosas de fighting más clásicos tipo Street Fighter, ahí sí que hay más gente más mayor, tipo gente de 30, 40 años. Pero en Ultimate, que son la mayoría como más entre los 20, tal, pues sí que hay que tener como un ritmo más actual, más de no parar, estar todo el rato haciendo cosas. Sí. Entonces eso siempre lo intento plasmar. Qué guay. Sí. Pues te iba a preguntar, aparte, Dime. ¿eres, se supone, o bueno, me lo puedes decir tú, de los streamers más vistos de Smash en español, si no el que más, ¿no? Sí, de Smash en español, tipo si no contamos a MKLeo o Meister, que como ellos son hispanos, claro. pero hablan también inglés. Sí, quizá en España. Bueno, es que, claro, es difícil, yo creo que definir lo tuyo, ¿no? Porque lo que tienes de español es el se acabó, casi. Eso te iba a decir. Mi audiencia principalmente es estadounidense. Hola. Principalmente tirando tipo 60% estadounidenses, 40% del resto del planeta. Hostia, es una burrada. Sí. Y entonces yo hago los streamings en inglés. Y los vídeos también en inglés. También lo busqué así desde un principio porque es que en Estados Unidos es donde más se mueve. Donde más se mueve el Smash. Sí. Entonces digo, yo voy a por los de Estados Unidos, que eso si lo ven, seguro que les gusta. Y los streaming, claro, los tengo que hacer en inglés porque si no, no se enteran de nada. Hombre, normal, porque si no, si al final la mayoría de tu audiencia es de allí, pues es lo que te toca. Sí, no, pero es un streaming bilingüe porque si me preguntan en español, contesto en español. O sea, es como una mezcla que eso también a ellos les gusta. Porque como muchos estudian español en la escuela, pues les mola el rollo así de... Qué guay. De medio español y inglés. Pues te iba a preguntar, antes de empezar con streaming, que también te quería preguntar, la parte de YouTube es un poco obligado preguntarte por la parte de monetización. Por la parte de... ¿Tú todo esto lo estás intentando llevar a un nivel quizá más empresarial? ¿Sigues tomándotelo como hobby? ¿Crees que puedes llegar a vivir de estas cosas? Pues al principio sí que me lo tomaba como hobby. Porque al principio, aunque ya tuviera cifras así, yo me lo tomaba como hobby. Pero de repente llegó la carta de YouTube de hey, ¿quieres monetizar tus vídeos? Y digo, espérate, que se puede ganar dinero con esto.
Y entonces ahora sí que ya es más, estoy intentando tirar al empresarial e intentar vivir de esto. Porque ya sí que voy ganando como lo suficiente como para poder vivir de ello. Qué bien. Pero... Que supongo sí, que ahora no podrás decir ni cifras ni cosas así. Creo que YouTube no permite decir nada así. No, firmamos contratos y tal. A ver, sí que puedo decir más o menos cómo funciona la monetización. O sea, cómo gano ese vídeo, pero no puedo hablarte de cifras. Explica. Sí, o sea, yo principalmente el dinero que gano lo gano de los anuncios. De los anuncios los típicos de saltarte en 5 segundos. Sí, esos. De esos de los que principalmente se gana. O si hay algún loco que utiliza YouTube Premium, que deben ser 2 gatos. Sí. Pero he recibido dinero de ellos, ¿eh? O sea, hay como un 0,1% de lo que he ganado es de un tío que debe usar YouTube Premium, pero debe ser el único del planeta. No sé ni cómo funciona eso. O sea, a mí yo tampoco. No me he llegado a leer lo de YouTube Premium, siempre lo he quitado y fin. Sí, yo también, yo paso de eso. Y eso, y tú vas generando dinero y cuando llegas ya a cierta cantidad ya te lo pueden pagar. O sea, ya te pueden pagar. Creo que la cifra está en... Cuando ya te lo pueden mandar en 70 euros o así, ya... Sí. Es tipo como en Twitch. En Twitch, si superas los 100 euros también te pagan. Y eso te van haciendo pago cada mes. O sea, es un sueldo. Claro. Literalmente es un sueldo. Y tú al final, supongo que, claro, puedes monetizar todos, incluso los que están anterior, ¿no? Sí, los que están anterior sí, pero como yo no sabía que al final esto lo iba a monetizar y tal, utilizaba música con copyright. Putada. Entonces esos vídeos sí que no los puedo... Se monetizan, pero el dinero no va para mí. Ya. Van para el artista. Entonces sí que tengo 3 vídeos que los tengo desmonetizados, pero sí... Desde que te dicen ya puedes monetizar, todos los vídeos que tengas pueden generar dinero, todos. Qué guay, la verdad. Y encima si te lo estás intentando llevar a un punto de vista más más de intentar vivir de ello. Sí, pero ahora con tema trabajo y tal se me está haciendo cuesta arriba el poder mantener ahora una costumbre, porque en el confinamiento sí que subía 2 vídeos al mes más o menos, pero ahora ya es 1 al mes o un poquito más. Claro. De un mes. Es que si al final es que son 2 trabajos. O sea, tú tienes que verlo como 2 trabajos full time. Cierto, es que es full time porque termino a las 2 de como y me siento a editar lo de Smash o me pongo a hacer stream para grabar clips o cosas así. Entonces es un no parar. Uf, qué mal. Eso, bueno, tú sabes, supongo que sabrás, es que a mí me encanta también. Bueno, sí, si te gusta y te apasiona. Si no te apasionase, no podrías, al final. Si no me apasionase, no estaría aquí. No. Así de claro. A lo mejor estarías aquí igualmente, pero no tendrías tanto en YouTube. Claro. Y te iba a preguntar eso, por streaming también, que nos has comentado ya ahora, que sí que sueles hacer... De ahí sueles sacar clips y demás, pero ¿qué sueles hacer aparte? ¿O cómo es tu día a día en Twitch? Pues mi día en Twitch al principio dije, no tenía idea de hacer streaming ni nada, pero dije, oye, ya que grabo clips yo solo aquí en casa, ¿por qué no se lo enseño a la gente que le gusta verme jugar y interactúo con ellos y tal? Y entonces ya empecé a hacer streamings para sacar clips. Dije, esto, entre comillas, ya con la vista de empresario le puedo sacar beneficio a simplemente jugar. Y así empecé haciendo viewers battles, subs battles, y luego ya sí que era tipo, pues cuando ya termino de grabar todos los clips, pues la semana o 2 que edito, esos días pues juego al Paper Mario o algún otro juego así que fuera del momento, como el Mario 3D All Stars, cosas así. O sea, no solo intentar, yo no quiero dedicarlo simplemente a Smash, porque es que al final me voy a cansar del juego. Si estoy todo el día editando Smash, jugando Smash, sacando clips de Smash, streameando Smash, voy a acabar hasta arriba de él y no quiero que eso pase porque me encanta el juego. Lo entiendo. Y entonces ahora sí que ahora solo hago Smash porque estoy esperando el partner. Bueno, no, esperando no, porque esta mañana me ha llegado el correo de que no puedo tener el partner. No puedes tenerlo. No, cumplo los requisitos, pero Twitch espera como que este mes no haya sido tu mes de la suerte y hayas tenido
más visitas de lo normal. O sea, se aseguran, quieren que tengas como un mes o 2 más de esas cifras. Sí. Porque sí que ha podido haber gente que le ha podido tener un golpe de suerte y ese mes pues le ha ido bien y luego ya decae. Y entonces me han dicho, en 2 o 3 semanas, si todo sigue igual, te damos el partner. O sea, que no es automatizado, que al final tú ahí estás hablando con una persona de Twitch. Sí, era una persona de Twitch el que me ha escrito el correo. No, esto no, porque lo tienen que revisar personalmente. Qué guay. Tipo, porque no quieren a gente súper tóxica o cosas así. Ellos sí que se ven, y si ven que tienes una buena comunidad y tal, no te ponen ningún tipo de problema. Que lo de Luapar no lo vean, por si acaso. No. En streaming sí que soy más relajado. Más calmadete. No, sí, más calmadete. A veces sí que el chat sí que se va un poco de las manos, pero... Hombre, me imagino. Sí, pero eso no lo controlas tampoco tú. No, eso ya... Solo emotes y ya está. Sí. Y eso, y entonces cuando ya tenga el partner sí que ya empezaré otra vez a hacer más contenido aparte de Smash. Porque como Smash es lo que más mueve en mi canal, tipo, si jugaba Paper Mario, pues tenía 60, 70 viewers. Con Smash tengo 130. Entonces, claro, ahora estoy esperando este mes hacer solo Smash para tener esas cifras. Y luego ya cuando tenga el partner, pues haré otras cosas que también me apetece. O sea. Sí. ¿Qué ideas tienes? También. Pues por ahora, principalmente hacer, yo que sé, algún torneillo o... Porque también, cuando tenga partner, también eso significará que con los subs y tal ganaré más dinero. Entonces así con ese dinero lo puedo invertir para premios y cosas. Eso, no sé si puedes hablar de la parte de dinero, pero... de Twitch no sé. O sea, porque de afiliado creo que era eso un 30% o así, pero... De afiliado, sí. Pero de partner no sé si... Porque... Eso no sé si después se negocia o no lo sé. No tengo ni idea. No, o sea, de lo de afiliado sí que sabía que era como el 30 o 40%, sí. Pero de partner estoy bastante perdido. Porque tampoco es que te expliquen muchas cosas, ¿eh? Te dicen, ya tienes los logros, ¿quieres ser partner? Y tú, vale, pero ¿qué implica? O sea, porque no sé si es solo que ganas más pasta o si tienes tipo, puedes tener los emoticonos que quieras o puedes tener, es que tampoco lo sé. Voy a la aventura. Bueno, ya nos irás explicando, supongo. Sí. ¿Y qué te he cortado? ¿Qué más cosillas tenías pensado, aparte de...? Sí, pues jugar a más juegos o yo que sé, también... Por ejemplo, yo ahora streameo 3 días a la semana. Lunes, miércoles y viernes. Pues tipo ya hacerlo algo semanal. O sea, todos los días de la semana excepto los findes. Y entonces ya jugar más juegos o yo qué sé, ponerme a Pictionary con los subs o cosas así. Sería gracioso. Claro. O sea, también implicar más a los viewers, no tanto jugar es más con ellos y tal, sino que también hagan cosas. Que por ejemplo en el último streaming añadí una cosa me pareció muy curiosa, que dije, vale, en este stream vosotros escogéis mi personaje que voy a jugar en cada partida. Y entonces ellos clicaban en la pantalla y entonces a mí me salía qué personaje, pues este ha recibido tanto por ciento. O sea, les ponía el roster. Sí, entraba a la pantalla de selección de personaje y ellos clicaban en el personaje. O sea, por ejemplo, Captain Falcon lo clicaban. Y entonces a mí me aparecía como una estadística de como un circulito y ponía 37% y en otro 30 y tantos. Joder. Y entonces así ellos escogían. Eso es súper guay. Eso lo quiero yo. Vamos, si yo streamease de verdad más, que lo streameo cuando quedo con Kratos, básicamente me molaría mazo tener eso. No, es muy divertido porque además yo creo que en el tema stream es súper importante implicar al viewer. O sea, porque en YouTube sí que es más como es vídeo diferido, no estamos ahí mano a mano los dos. Aquí sí que es como lo tienes que meter, tienes que hacer que sea como parte del stream. Sí. Eso lo veo muy importante. Sí. Porque si no es como si no fueran parte del stream sería como ver un vídeo. Claro. Es como ver un vídeo, pero en directo. Como cuando yo, por ejemplo, lo pongo en directo allí. Sí, exacto. Que es una emisión en directo para que puedas chatear sobre el vídeo. Claro. Que es un formato diferente a hacer un streaming, obviamente. Sí, yo eso con los vídeos también, algunos sí que los subo en modo estreno. Y está muy divertido ver cómo la gente reacciona y tal. Claro, es muy gracioso. Te iba a decir, aparte de estas ideas del streaming y tal, ¿tienes
alguna idea de alguna colaboración que hacer? Porque claro, supongo que sois bastante, bueno, no sois bastantes, pero sois varios creadores de contenido que hacéis un contenido similar, ¿no? A lo mejor Sí. tenéis esa idea, ¿no? De decir, hostia, pues colaboro. No sé si colaboras actualmente o... No, por ahora no he colaborado con ninguno. También porque tengo como ese sentimiento de aún no soy muy conocido en la comunidad. O sea, tengo cifras, pero no soy como hostia, Little Z, que te gustaría colaborar, ¿verdad? Sí. Ya me entiendes. Pero sí que he pensado tipo con youtubers más pequeñitos, tipo Spandon o King of Skill, hacer algo tipo 2 versus 2 en Quick Play o algo así, e ir los dos haciendo el mongolo por ahí. Y sí, además todo esto como lo hablamos por un Discord que tenemos de Smashtubers, entonces ahí sí que tipo, ¿a alguien le apetece colaborar? O alguien jugamos y grabamos y estamos así todo el día. Joder, qué guay. Porque al final tener una comunidad de entre vosotros, ¿no? Yo creo que os puede ayudar a crecer entre vosotros. Que no sea competitivo, vaya. No, a ver, tiene su cierta competición, pero es competición sana. O sea, es porque todos nos queremos un montón entre nosotros, pero sí que crecemos un montón porque o aportamos ideas. Por ejemplo, el otro día uno dijo, oye, en este clip no sé qué poner, a algunos se os ocurre algo, y entonces pues le vamos dando nuestras ideas, él luego le da un par de vueltas. O, por ejemplo, también tenemos un canal en el que vamos compartiendo la música que podemos usar, o tipo, mira, he utilizado esta pantalla verde de tal vídeo, ¿la queréis? Y la cuelga ahí, y cosas así. Y mi canal favorito se llama Flex Zone. Sí. La zona del flexeo, que es donde todo el mundo va a poner sus estadísticas y a poner, guau, mi vídeo en un día ha recibido 200.000 visitas, cosas así. Me encanta ese canal. Porque además es que mola porque no es tóxico, o sea, es todo como muy sano y mola un montón. A ver, si es sano tiene que molar. Si fuese tóxico sería como, ¿qué me dices? Parguela, mira yo, 300.000. Sí. Bueno, así también sería gracioso, la verdad. Pero el tema toxicidad en ese canal está controlado porque no cualquiera puede entrar. O sea, es tipo como los Illuminati y los masones, porque tienes que conocer a alguien de dentro. Yo, por ejemplo, conocí a Spankdogman que estaba dentro. Sí. Y entonces Spankdogman tiene que hablar con Alfaraz para que te meta. Hostias. O sea, es como muy sectario. Hombre, pero al final... A ver, yo lo entiendo, porque al final si... tenéis que conoceros para entrar. Es como tú en tu grupo de amigos, a lo mejor no, yo qué sé, no lo pones público, ¿no? Dices, meteros quien queráis aquí. Y más cuando estáis hablando de cosas que pueden ya ser quizá un poco más personales o más privadas, ¿no? Claro. Sí, pero yo me refería más a que, por ejemplo, yo tenía en ese momento que Spangos me dijo lo del Discord, yo tenía más números que él, pero no sabía nada de este, Discord. Era como, que esto existe. Sí. Y era como, ¿y cómo se entra? Y entonces él me explicó. O sea, es como... Sí. Aunque puede que seas youtuber de Smash, pero tal vez no lo conoces. Porque está como muy en las sombras. A lo mejor ninguno conocéis otro que hay aparte. En plan así. Puede ser. Puede ser. Supongo, pero sí. Es lo mismo que te pasa, supongo, que al ser top player aquí en SBS. Que entras en la cúpula, ¿no? Exacto, sí, es como la cúpula. Claro, es eso, justo. Sí. Te iba a decir, claro, nosotros, que tú eres parte de ello, ¿no? Que tenemos un grupo que es streamers de SBS. Sí. Y creo que tú sí que estás, juraría. Sí, estoy. Y hay como bastante gente que hace streaming y sobre todo hay gente que yo creo que lo está intentando más que otra. Yo, por ejemplo, yo estoy ahí dentro y apenas hago streaming. Pero, por ejemplo, están Andrés, quizá Siski, está, Wolfen, que está intentando llevarlo a otro nivel. ¿Qué les intentarías o qué les recomendarías a ellos para intentar crecer? Yo es que jugué con ventaja. Hombre, y es que ya tenía a 70.000 personas en YouTube. Ya. Entonces, claro, yo jugué con esa ventaja. Porque yo el primer streaming que hice fue reaccionando al reveal de Min Min. Sí. Y ese día pues ya tenía 50 personas. Hostia, es que claro. Entonces, claro, yo en eso sí que tengo ventaja. Porque la gente ya me conocía de otras cosas.
Pero consejo para crecer, sobre todo, también es que como ellos hacen todo en español, eso como que te aparta un poco. O sea, no sé por qué el español está como, no sé si, no mal visto, pero es como poca gente ve Smash en español. Aparte de Super Smash Bros. Spain, sí. Porque, por ejemplo, tipo de Latinoamérica, creo que se centran más en streamers estadounidenses y cosas así. Más que... Porque streamers latinoamericanos creo que no conozco ninguno. Aparte de MK Leo Meister. Hay algunos en Facebook Gaming también, ¿eh? ¿En Facebook? Facebook Gaming. Que es en la Facebook Gaming. Cuidado, que no... que hay otra... la entrevista de Roimi, que claro, yo estoy grabando esto, todavía no ha salido la entrevista de Roimi, pero ya habrá salido cuando salga este. Y cuidado, hablamos de ello y de que esa plataforma yo creo que la tenemos muy desconocida en Europa y se mueve bastante gente por ahí, ¿eh? Se mueve. A ver, yo es que, por ejemplo, Facebook no tengo. Yo me lo borré. Es normal que... Entonces... No, sí, yo ni con un palo me hice Facebook. Pero sí, a ver, yo es que siempre el tema streaming lo he visto en Twitch. Entonces yo siempre me muevo por ahí, pero claro, bueno, te iba a decir, está Mixer, pero ya no. No, Mixer ya no existe. Mixer ya no. Dios. Pero aparte de Twitch, poco más conozco. Pues te iba... Vamos, supongo, por terminar el tema este de... Bueno, hay dos cosas todavía que me quedan de la parte de streaming. Uno era comentarte que claro, que... por ejemplo, conozco a Trif, que nos contaba en el primer episodio que él hace streaming también para Estados Unidos, porque son la gente que le da pasta, sobre todo, y porque dice, es que es donde tengo viewers. Si lo hago en castellano tengo 20, si lo hago ahí tengo 150. Dice, la diferencia es brutal. Le doy toda la razón. Porque me acuerdo que alguna vez sí que he hecho stream solo en español, tipo porque estoy jugando con amigos y paso de hablar en inglés con mis amigos, ¿sabes? Sí. Y ahí las visitas sí que ya bajaban. Si el streamer anterior tenía 115, por ejemplo, en este ya bajaba a 60-50. Entonces baja un montón. Y sí, o sea, los estadounidenses, no sé qué les pasa, no sé si es que son ricos todos, pero donan a muerte. Sí. O sea, por ejemplo, hay uno que me sigue desde casi el principio, que me ha donado 65 subs. Hostia. O sea, ha dado 65 subs. Qué burrada. Y tipo 12.000 bits y cosas así. Hostias. Sí. Y luego llegó un día... Que fue el streaming al día siguiente del último vídeo de Captain Falcon que hice, que de repente un tío dijo, me ha encantado el vídeo de Captain Falcon, 150 pavos. Me dono así, pum, 150 para usted. Por la cara. Por la cara, estoy tal cual. Gracias. No, yo no me lo creía. Yo al principio no me lo creía. Normal. Yo digo, eso es un 1,5. Claro. Eso es 1,5, no 150. Pero sí, o sea, el tema streaming estadounidense contra streaming español es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y luego también que si haces contenido en inglés, como nosotros también sabemos inglés, es como que pillas a las dos partes, en vez de solo a una. Sí. Entonces, claro, eso siempre da más visitas. Sí, y supongo que, claro, cómo lo haces tú, por ejemplo, en castellano o en inglés, también mola, ¿no? Porque es como, vale, pues estoy quizá principal en inglés, pero si me preguntas en castellano, yo te hablo en castellano. Sí, o incluso yo que sé, a veces les gusta porque cuando me cabreo o me enojo porque me pico, me suelo decir cosas en español, tipo, me cago en todo, cosas así, entonces a veces les hace gracia. Claro, siempre está yo que sé, el que les mola, yo que sé, cuando pones se acabó, todo el mundo se acabó. O sea, les mola el tener dos idiomas a la vez. Sí. Joder, qué guay. Me lo apunto, ¿eh? Y también queda ahí grabado como consejo. Te iba a preguntar ahora. Claro, tú tienes un sponsor, un patrocinador, ¿no? Que es Redskins. Sí. ¿Cómo surge todo esto del patrocinador? Porque creo que es de relativamente poco, ¿no? Claro, creo que hace un mes o así. Claro, que soy parte de ellos. Sí, porque el equipo es nuevo y estaban buscando a creadores de contenido. Yo no estoy allí como jugador. Tipo, de mí no se me espera ir a un nacional y ganarlo. Sí. De mí se me espera que cree contenido, que haga streamings, que haga vídeos en YouTube, que esté en redes sociales. Sí.
Y entonces fue un día que uno de Smash Aragón, Jorge Halloween, gracias por pinguearme en ese mensaje en Twitter, que me pingó en buscamos creadores de contenido. Voy a tirarlo, voy a tirar ahí currículum, no pierdo nada. Y entonces le hice una entrevista y tal, y les gustó. Qué guay. Sí. ¿Y qué te ofrecen? No, ellos me ofrecen sobre todo difusión, o sea, estar todo el día diciendo, pues Zaguardo ha subido vídeo, o por ejemplo, lo del podcast de hoy, pues ahora está grabando o lo van a emitir en tal sitio, y a verlo, cosas así. Y, por ejemplo, si me meto a algún torneo, ellos también me lo pagan, tipo, yo qué sé, los 5 euritos típicos, esos me los pagan sin problemas. ¿Y qué más? Y luego, por ejemplo, en Halloween, hice un especial de Halloween, sorteamos 2 DLCs de Smash, que los pagaron ellos todo, hablaron con los ganadores, o sea... Sí, que lo gestionaron ellos, ¿no? Claro, lo gestionaron ellos todo. Joder, qué guay. Y tú simplemente creas tu contenido. Y ya está. Sí, no, mi contenido, pero por ejemplo sí que tengo que seguir una serie de normas tipo utilizar sus overlays o por ejemplo cuando me llegue la camiseta en un streaming al mes a la semana, pues llevarla puesta o cosas así. Ir nombrando, pues los Redskins ahora pues están yo qué sé, Alex Sitch, que es el mejor de Street Fighter que tenemos, pues ahora está en torneo o tal, o les hago raid y cosas de esas. Sí. O sea, en sí no me dan cosas por no hacer nada. No, ya claro, me imagino, nadie paga a nadie por no hacer nada. Claro. Joder, qué guay. Pues iba a hacer, bueno, una última pregunta antes de ir ya terminando. ¿Tienes alguna, aparte hemos hablado de streaming, de colaboraciones y tal, ¿tienes pensado expandirte a alguna otra plataforma? ¿O tienes pensado hacer alguna otra cosilla por ahí? La verdad es que no había pensado en expandirme más por ahí, porque por ahora con lo que hago ya me quita suficiente tiempo. Pero sí, me molaría, yo qué sé, en algún sitio... Ahora no se me ocurre ninguno, porque por ejemplo, yo qué sé, en Instagram ahí no hago nada. O sea, en Twitter sí que me muevo más, y en YouTube, pero no he pensado tipo expandirme. Sí, tampoco lo veo por ahora. Yo siempre suelo hacer spam de TikTok, que me parece una plataforma súper guay para expandirse. Pero bueno, y eso ya... No, a ver, no sé TikTok si lo tenías pensado. TikTok tiene un mogollón de público, pero mogollón, o sea, tal vez miles y miles y miles. Como que subas alguna cosa, tal vez te ven miles y miles, pero claro, la cosa es, la gente que por ejemplo sí que me ves más tal, sí que lo ven como... TikTok, tipo cringe, ¿sabes? Sí, entiendo. Entonces, no me he llegado a atrever yo que sé, a subir cosas ahí o hacer cosas por tipo, es que no me va a ver nadie, se van a pensar que ahora me he vendido a TikTok porque, yo que sé. Claro. Y que a la gente de este rollo que es más memera y tal, dice, TikTok, cringe, mal. Que a lo mejor no le Entonces, claro, por eso no me he llegado a atrever. Claro, que ya con tus cifras ya tienes que empezar a pensar también en esas cosas. Dices, hostia, a ver si voy a empezar a perder público por intentar expandirme. Exacto, es que es de doble filo. Claro. A ver, perder tampoco supongo que perdería a nadie, pero claro, podría mirar posibilidades. Estaría guay, tipo yo que sé que por TikTok, porque creo que de TikTok no hay nada de Smash ni de videojuegos así. Bueno, en videojuegos en general sí que hay más tipo... Y clips de Ibai, clips de gente así. Sí, ¿ves? Clips sí que podría, tipo, clips del stream sí que podría subir allá a TikTok o algo. Claro. Eso sí que sería algo interesante. O yo que sé, o coger cachitos del vídeo mientras voy editándolo y como una pequeña preview para que la gente pueda ver o... Sí, yo creo que eso sí que podría llegar a ser podría llegar a funcionar. Pero claro, tengo que ir con pies de plomo. Claro, tú eso ya supongo que ya lo verás. Vale, sí. Pues por ir terminando, la última pregunta que te tengo que hacer es obligada. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a crear contenido en general? Constancia. O sea, y también que te dé igual las cifras. Yo al principio me daban igual las cifras. Yo lo que quería era crear contenido y aunque solo me vieran 20 personas, quiero entretener a esas 20 personas. O sea, me daba igual. Tenía 20,
te hago un vídeo de Donkey Kong, que ese vídeo tiene 30, tranquilo, te hago uno de Kirby. O sea, sobre todo es constancia. Porque luego al final, tal vez sí que de repente, cuando ya empieces a tener más contenido, el algoritmo loco de YouTube dice, hostia, que está generando cosas, vamos a medio presentárselo al mundo a ver qué tal. Pero sí, yo creo que y sobre todo tener un estilo propio. O sea, puedes buscar referencias, porque yo, por ejemplo, yo qué sé, Albino es una gran referencia para mí, porque sus vídeos me encantan y tal, pero no me gusta hacer copia directa. O sea, eso, siempre intenta buscar tu estilo propio porque es lo que te definirá de los demás. O sea, la gente en ti busca algo distinto que no puede ver en los demás. Porque si, por ejemplo, yo hago lo mismo que King of Skill, ¿para qué me van a ver si ya tienen a King of Skill? Sí. Siendo que yo, pues eso, tengo un vídeo 2, para eso ya tienen a King of Skill. Entonces, claro, tienes que ir buscando ahí el equilibrio de cosa que me hace diferente, pero también cosa que guste. Porque tal vez te crees que tienes, yo qué sé, tu estilo es tan guay, no sé qué, pero tal vez es como súper bohemio y a la gente no le mola. Claro, súper nicho, o sea, ¿no? Claro, es muy nicho y entonces eso... Es que también hay que buscar tipo comercial. Sé que suena mal, tipo, siempre decimos, es que esto es música comercial o cosas así, pero es que es lo que gusta. Es lo que gusta, es donde hay que tirar. Al final eso Si comercial... Claro, lo comercial al final significa que vende y que es para todo el público. Que le gusta es generalista, ¿no? Exacto, sí, exacto. Esa es la cosa. O sea, si intentas hacerte muy nicho, tendrás a tu nicho, pero no será muy grande. Si quieres tener cifras ya, tienes que ser más general. O sea, ir tocando también un poquito de todo. Por ejemplo, yo ahora estoy jugando principalmente Smash, pero sí que tengo pensado hacer montajes de Street Fighter o yo qué sé, o cuando juegue a Rainbow con los colegas hacer alguna cosa así. O sea, también expandir. Que también es un arma de doble filo porque mi gente es de Smash. Sí, que a lo mejor hay alguno que dice, eso ya no me interesa. Claro, los tengo tan acostumbrados a toma tu otro vídeo de Smash. Sí. Que tal vez de repente cambio y hace todo. Entonces voy también con ese miedo. Pero algún día daré el paso cuando ya vea que me estoy quedando sin personajes con los que hacer montaje. Sí, porque los personajes son limitados al final. Sí. Bueno, a no ser que haya algún DLC o algo así nuevo. Bueno, o puedes volver a hacer otro montaje de cada uno, igual que hiciste con Falcon. Falcon tengo 3, Por pero eso. pero porque me flipa. Bueno, pues vamos a ir terminando. Lo primero, eso. Muchas gracias por venir al programa. O sea, hombre, a ti por invitarme, por supuesto. O sea, faltaría más. A mí me ha parecido, una conversación súper enriquecedora. O sea, la verdad, siento que me ha aportado bastante y como que me inspira, ¿no? Y espero que al resto de oyentes también le aporte. Espero. Y nada, pues como siempre, por ir terminando, si os ha gustado el vídeo, hacérnoslo saber en los comentarios de YouTube o en vuestra plataforma de podcast preferida. Y si queréis ver más contenido así, más episodios que vaya subiendo, pues bueno, os podéis suscribir al canal. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. A ti. Chao. Nos vemos.